a primera mesa del día de hoy en la sala 2 sobre historia de la ciencia. Tenemos tres comunicaciones y la idea es que vamos a leer las tres comunicaciones de corrido y luego vamos a plantear una serie de temas conexos que tienen que ver con que, como una coincidencia, las tres comunicaciones se refieren a cuestiones médicas y biológicas de la Edad Media, Media y Renacimiento, en diferentes etapas, y esto hace que algunos de los temas sean recurrentes, comparables, eh, propicios para una discusión en conjunto, sobre todo la transmisión desde la herencia de la medicina y la biología antigua, por un lado. Por otro lado, la recepción de Aristóteles, que siempre es una figura, y también los nexos que puedan apreciarse en la tradición europea, en la tradición de la Europa latina que llega hasta el Renacimiento, al cual se refiere la tercera ponencia, a partir de esta herencia greco-siria llevada a Europa por los árabes y los judíos. Vamos a cambiar el orden en que figuran en el programa para hacerlo un orden cronológico. Primero vamos a referirnos, va la ponencia referida a Maimónides. En segundo lugar, la ponencia referida a, a Eloísa y las cuestiones del siglo XII en la Europa latina. Y en tercer lugar, la ponencia referida a Leonardo da Vinci. Tenemos entonces, son tres ponencias y cuatro ponentes. Abel Agüero de Maimónides, perdón, Jaime Bosch de Maimónides, Abel Agüero sobre Eloísa, y Mayra Puey y Pablo Olmedo sobre Leonardo da Vinci. No voy a hacer presentaciones para no demorar. Cada uno dice en dos palabras su lugar institucional y el desde donde escribe en dos palabras para ubicarnos, ¿no es cierto?, su ponencia. Tenemos 20 minutos de exposición para cada expositor y 5 minutos antes yo le recuerdo para que vaya cerrando y no le quede digamos, mal la exposición. Les pido que tenemos que ser respetuosos del tiempo porque luego que terminemos nosotros, sigue una mesa larga y la jornada es realmente muy densa. Bien, sin más preámbulo, entonces le doy la palabra a nuestro amigo y siempre concurrente a estas cuestiones de historia de la ciencia medieval, Jaime Bort. Buenos días para todos. Muchas gracias, Elina. Muchas gracias, Nicolás, por esta oportunidad para poder presentar este trabajo. Mi nombre es Jaime Elías Bortz. Yo soy profesor regular adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en el Departamento de Humanidades Médicas y mi área de trabajo es Historia de la Medicina. También soy profesor adjunto en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza. Yo he venido trabajando temas de Maimónides desde prácticamente el inicio de mi carrera académica. Hice un doctorado trabajando sobre temas de medicina preventiva y psicosomática en los textos de Maimónides, un doctorado en medicina en el área de historia de la medicina, y luego, mucho más tarde, a los 48 años, hice un máster en epistemología e historia de la ciencia, que lo hice en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde trabajé nuevamente sobre los temas de Maimónides, y en este caso lo que me interesaron fueron los temas de la formación médica de Maimónides, tratar de contestar una pregunta que se había planteado en el año 1904, que era ¿dónde Maimónides aprendió medicina? Esto tiene que ver con la biografía y los avatares de la vida de este pensador, que nació en Córdoba, en la península ibérica, en el año 1138, y que murió en Fustat, el viejo Cairo, en Egipto, en el año 1204.
Así que el trabajo que voy a presentar en el día de hoy se desprende de esa tesis de maestría y que tiene que ver con una parte del estudio de la formación médica de Maimónides, que es dónde aprendió Maimónides farmacología. Puntualmente el tema del conocimiento farmacológico de Maimónides, de dónde proviene, y en particular me voy a referir a uno de los textos médicos que él escribió, que se llama Sar Asma al-Ukar en árabe y que en castellano es traducido como Glosario del nombre de los medicamentos. El día de ayer yo le pedí a Nicolás si podía asistirme con un PowerPoint. No sé si ese PowerPoint está disponible, Nicolás. Ya lo comparto. Ok. Ya. Esto es simplemente para ir focalizando las partes, digamos, más, si quieren, significativas de esta Se ve bien, presentación. ¿no? Creo que se ve bien. Para los que leen bien. Bueno, la primera diapositiva es simplemente la presentación mía. Vamos a la siguiente, por favor. Sobre el glosario del nombre de los medicamentos. Este texto, escrito por Maimónides, es un glosario alfabético de sinónimos de drogas medicinales que él compuso a fines del siglo XII, en Fostat, Egipto. Maimónides definió su objetivo indicando que no se proponía describir ni discutir remedios simples, sino explicar algunos de sus nombres, es decir, sus sinónimos. Por esta razón excluyó de su lista medicamentos conocidos que tenían un solo nombre. Este libro es representativo de un tipo de trabajo que era muy común en el mundo árabe medieval, en particular el Magreb. Magreb es la zona que nosotros llamaríamos al día de hoy el área que está entre Marruecos, Argelia y Túnez. En la época del dominio islámico medieval se lo llamaba Magreb. Esto era un poco el oeste del mundo, digamos, bajo el imperio del Islam. Siguiente diapositiva. De hecho, Maimónides mismo menciona 5 trabajos escritos por autores andalusíes en los que se inspiró. 4 de ellos eran autores musulmanes y uno era un autor judío. El libro de las drogas simples de Ibn Wafid, la explicación de las drogas de Ibn Juljul, la colección de drogas simples de Ibn Juljul, nuevamente el mismo autor, la colección de drogas simples de Ahmad al-Ghafiqi, el libro de drogas simples de Ibn Samagun y el Talhis de Abu al-Walid Yona ibn Janah. En general, el trabajo de Maimónides muestra una inspiración occidental. Repite una frase una frase que dice "por nosotros en Magreb", indicando una cierta afiliación intelectual con la cultura magrebí. Al mismo tiempo, la mención frecuente a los habitantes de Egipto nos indica que el texto fue redactado en Egipto, al igual que sus restantes obras médicas. Siguiente diapositiva. El glosario está compuesto de 405 artículos de longitud dispar. Algunos contienen solo unas palabras, otros ocupan 15 líneas, otros una página completa del manuscrito. Maimónides en general proporciona el nombre más conocido del medicamento como título para un artículo y luego lo continúa con los sinónimos en árabe, griego antiguo, siríaco, persa, bereber y español. Esta última lengua, llamada Agamiat al-Andaluz, el idioma extranjero de Andalucía, me refiero al español, es en concreto el dialecto andaluz del antiguo castellano, derivado directamente del latín. Como comentario, es interesante que uno encuentra en este texto palabras en un español muy antiguo, en la grafía o en la pronunciación que tenían en aquel momento en el siglo XII. El trabajo de autores médicos andalusíes ha contribuido al conocimiento de este idioma, del cual se conocen, me refiero al dialecto andaluz del antiguo castellano, muy pocos documentos. Los 405 artículos corresponden a 405 medicamentos y contienen un total de aproximadamente 2.000 nombres. Como consta en su introducción, Maimónides también agregó varios términos de uso popular en Magreb y en Egipto. Como consecuencia de ello, Maimónides frecuentemente vocaliza estas palabras de acuerdo con la pronunciación popular, apartándose de la vocalización clásica de los grandes diccionarios árabes.
Esto está organizado de manera alfabética, desde la primera letra del alfabeto árabe hasta última letra del alfabeto árabe. Básicamente lo que tiene son medicamentos, cómo se llaman en árabe y los sinónimos de cómo esos medicamentos se llaman en diferentes idiomas. En algunos artículos, Maimónides nos provee de explicaciones útiles de diferentes medicamentos que tienen el mismo nombre o de diferentes especies del mismo medicamento. Sus comentarios enriquecen a los diccionarios similares del mundo árabe. Los nombres de las drogas en escritos árabes son en general dados en árabe y en griego, pero también en siríaco y en persa arabizado. Los autores hispanoárabes habían hecho constar los nombres también en bereber y en castellano antiguo. Maimónides copió los nombres de sus predecesores en forma bastante exacta. Las alteraciones en los nombres son atribuibles a los copistas posteriores del manuscrito. Para el árabe, su lengua nativa, y para el siríaco o neoarameo, un idioma muy parecido al hebreo, no tuvo dificultad alguna, y las transcripciones de Maimónides son en gran medida correctas. Pero, por el contrario, Maimónides no conocía el idioma griego y tampoco el idioma persa, y ocasionalmente confunde los dos idiomas o escribe sus formas arabizadas en forma incorrecta. Por ejemplo, una droga que en griego se llama pentafilón y empezaría en castellano con la letra P o con pi en griego, Maimónides la transcribe como naptafilún e inserta esta droga, este medicamento, en el capítulo que toma los medicamentos que empiezan con N en lugar de medicamentos que empiezan con B. Lo mismo le sucedió a varios autores árabes que cometieron el mismo error debido a su falta de conocimiento del griego. Es llamativo que Maimónides en el glosario no menciona siquiera un nombre de medicamento en hebreo, lo que es más sorprendente, dado que conocía el nombre de los remedios simples en dicho idioma. Y Manuel Löw, en un trabajo fundamental que se llama Die Flora des Juden, hace notar que el Antiguo Testamento tiene 117 nombres de plantas, mientras que la Mishnah contiene 320 nombres de plantas. Löw también halló muchos de esos nombres en el Mishneh Torah, que es la codificación de leyes bíblicas y talmúdicas que hizo Maimónides, y el único libro que Maimónides escribió en hebreo. Muchos de los nombres de medicamentos también fueron explicados por Maimónides en el libro As-Sirak, el Luminar, un comentario de la Mishnah que hizo en árabe. De manera que Maimónides sabía perfectamente el nombre de muchas de estas plantas y medicamentos en hebreo, y aún a pesar de ello no incluyó sinónimos en hebreo. Las razones para esto son desconocidas. Quizás se debe al hecho que el glosario fue escrito para alumnos o para una audiencia mayoritariamente compuesta por personas no judías que no manejaban el hebreo. Sus otros escritos médicos carecen asimismo de palabras en hebreo, posiblemente por la misma razón. Quizás los nombres en árabe de los medicamentos eran más conocidos para los médicos judíos del Cairo y del Magreb que los nombres hebreos. Con relación a los sinónimos árabes, Maimónides aporta en su glosario los mismos nombres que utiliza en sus otros escritos médicos. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo a Max Meyerhoff, el glosario del nombre de los medicamentos era conocido solo por Ibn Abi Usaybiyah, quien los menciona en su libro Fuentes de información sobre las clases de los médicos. Meyerhoff, que fue quien descubrió este libro, creía que era un libro apócrifo, hasta que en el año 1932 fue informado por Helmut Ritter en Istambul que este texto estaba en el manuscrito árabe 3711 de la Biblioteca Santa Sofía de Estambul. Y quiero decir con esto, lo digo nuevamente más allá de la lectura. La existencia de este libro, escrito por Maimónides, es conocida a través de un historiador de la medicina llamado Ibn Abi Usaybiyah, que fue coetáneo del hijo de Maimónides, o sea, prácticamente desde la época de Maimónides. El libro estuvo perdido más de 800 años. En 1932, alguien lo encontró, una persona llamada Ritter, lo encontró en una biblioteca en lo que hoy es Turquía, en Istambul, y no se sabía si el manuscrito era auténtico o no. La realidad es que la investigación posterior probó que la copia del glosario fue hecha por Al-Baitar, porque está certificado en la cubierta del manuscrito de Estambul por su alumno Ibn Sawaidi, un médico del siglo XIII, y por Jalil ibn Aybak as-Safadi, un erudito e historiador del siglo XIV, que fueron algunos de los propietarios de este precioso manuscrito. Meyerhoff supone que Al-Baitar copió este tratado tempranamente al llegar a Egipto y no a partir de la copia del autor,
ya que no solamente comete errores en el copiado, sino que dejó errores en copistas previos sin corregir. Los nombres están frecuentemente mutilados por los copistas, pero Meyerhoff pudo reconstruirlos utilizando el glosario de Simone. Para reconstruir los nombres bereberes mutilados, Meyerhoff utilizó el glosario de materia médica marroquí de Renaud y Colin. Dicho de otra manera, se encontró un manuscrito en 1932 y para el año aproximadamente 1940 se probó que era el manuscrito perdido de Maimónides. Así que Meyerhoff editó el original árabe, con una traducción al francés y un comentario, y la publicó en Egipto en el año 1940. Muchos años más tarde, un erudito en la obra de Maimónides, llamado Fred Rosner, un médico hematólogo alemán norteamericano, que publicó todas las obras médicas de Maimónides en inglés, volvió a publicar este texto, y sobre el texto de Rosner, en inglés es donde yo pude hacer este trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Hay solo dos versiones publicadas del glosario del nombre de los medicamentos. Una es la que hizo Meyerhoff en 1940, como comenté recién, texto árabe, comentario, traducción al francés, comentario en francés. La segunda es la que hizo Rosner, como en el año 1979, que la publicó nuevamente en 1995. Vamos a los indicios acerca de la formación médica en este texto. ¿Cuáles son los párrafos donde Maimónides da indicio de sus fuentes bibliográficas para el conocimiento farmacológico? Son los siguientes. No son muchos, son apenas dos. Él dice en el prefacio de este texto que él se inspiró en el libro de estoy leyendo el párrafo, cito, el libro de las explicaciones de las drogas, compuesto por el maestro y líder Abu Imran ibn Musa ibn Dala, el israelita el magrebí. Maimónides dice: mi objetivo en este trabajo es la explicación de los nombres de las drogas simples que existen en nuestro tiempo, que nos son conocidas, que se usan en el arte de la medicina y que encontramos en los libros médicos. En forma similar, no mencionaré un remedio conocido y establecido, como por ejemplo el higo, la uva u otras frutas similares, solo porque sus nombres griegos sean mencionados en los libros que nos han sido transmitidos, ya que sus redactores los han mencionado y explicado. La primera palabra a partir de la cual introduzco una serie de nombres de un remedio es la que es más común pero menos conocida entre los profesionales, porque el nombre extranjero de muchos remedios es más conocido y es más recordado por los médicos que su nombre en árabe. Para la explicación de estos nombres me basé en el libro de Ibn Juljul con respecto a las interpretaciones de la droga, en el libro de Abu al-Walid ibn Janah, en la colección compuesta en español por un autor más reciente llamado al-Ghafiqi y en los escritos de Ibn Wafid e Ibn Samagun. A ello agregué todo lo que es valioso entre los habitantes de Magreb que no haya sido puesto en duda por las autoridades médicas. Doy preferencia a la interpretación que me parece la más aceptada en Magreb. En los casos de discrepancia de opiniones, cito la idea preponderante. Fin de cita. Nos preguntamos ahora si es posible identificar a estos autores y nos encontramos con lo siguiente. Básicamente, en su momento mi trabajo de maestría tenía que ver con esto, tratar de ver quiénes eran los autores que eran mencionados en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Ibn Juljul o Ibn Joljol fue un médico nacido en Córdoba en 943 o 944 y que murió en 994. A los 15 años se consagró al estudio de la medicina, llegando a ser médico personal del califa Hisam II. Entre sus obras destaca una historia de la medicina llamada Tarikh al-Atiba, una de las más antiguas recopilaciones de biografías médicas. Es transliterado también como Ibn Juljul. Escribió dos obras que fueron fuentes de Maimónides: la explicación de los nombres de los medicamentos simples tomados del libro de Dioscórides, y otra que se llama Tratado que menciona los medicamentos que no cita Dioscórides en su libro y que se emplean en el arte de la medicina y que son útiles, y aquellos que no son utilizados para que no queden en olvido. Este es el final del título, un título extenso. Su obra fue publicada en edición crítica en 1955. Abu al-Walid ibn Janah fue un judío lucentino, nacido entre 985 y 990 y fallecido aproximadamente en el 1040. Escribió un libro que no se ha conservado. Se conoce el texto por referencias del historiador Ibn Abi Usaybiyah y los autores médicos árabes Al-Baitar e Ibn as-Sawaidi. Comentario. Es interesante cómo, a partir de un texto de Maimónides, nosotros tomamos conocimiento de textos que han sido perdidos
o que están perdidos por ahora y que eventualmente el día de mañana pueden ser encontrados. Al-Ghafiqi es Abul Jafar Ahmad ben Muhammad al-Ghafiqi, que nació en Córdoba a mediados del siglo XII. Es conocido principalmente por su Kitab al-Adwib al-Mufrada, libro de medicamentos simples, en donde las plantas, cuyos nombres aparecen en árabe, latín y bereber, son descritas minuciosamente. Su obra no se ha llegado completa, pero numerosos pasajes aparecen citados textualmente por algunos autores, especialmente por el malagueño Ibn al-Baitar. Ibn Wafid fue un autor toledano, nacido en el 1008 y fallecido en 1074, autor de obras médico-farmacológicas. Escribió el libro de los simples. Su nombre latinizado es Abengefit. Su nombre completo en árabe, Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Wafid al-Ahmi. Su libro de medicamentos nunca fue publicado, pero se conserva como manuscrito en la Biblioteca del Escorial de España. Ibn Samagún fue un médico y farmacólogo cordobés del que no tenemos otras noticias biográficas que la que nos ofrece Ibn Abi Usaybiyah. Murió probablemente a comienzos del siglo XI, quizás en el año 1001. También aparece transliterado como Ibn Samayun. Fue médico de Almanzón y escribió una recopilación de medicamentos simples. Siguiente diapositiva, por favor. Y estas son las palabras finales. Con esta ponencia pretendimos poner énfasis en un texto relativamente poco conocido de Maimónides, que condensa sus conocimientos de farmacología mediante la redacción de una enciclopedia de medicamentos con la sinonimia de los mismos en diferentes idiomas. Su mundo estaba unificado por el Islam y la lengua árabe como lengua franca, pero los médicos que lo habitaban y que mantenían una actividad médica con frecuencia itinerante tropezaban con dificultades para armonizar los nombres de los medicamentos utilizados debido al uso de nombres locales de los mismos. Su objetivo fue solucionar este problema organizando los nombres de los medicamentos de tal forma que fuera más sencillo buscarlos o solicitarlos en las diferentes geografías que usaban el árabe como lengua común. Asimismo, la mención de las fuentes bibliográficas de las cuales se abrevó nos permite trazar los caminos de circulación del conocimiento farmacológico en el Dar al-Islam, poniendo de relieve quiénes eran los autores más conocidos, apreciados y citados. En este sentido, el glosario del nombre de los medicamentos constituye una fuente inapreciable de conocimiento sobre el desarrollo de la medicina medieval de habla árabe. Y ahora quiero pedirles pasar a la siguiente diapositiva. Si estamos allí. La siguiente diapositiva es, esto está fuera como fuera de programa, porque este es un artículo que se publicó, no, la anterior, por favor, es Journal of Ethnopharmacology. Este es un artículo que se publicó creo que hace 10 días y que cuya captura de pantalla no pude incluir en el texto que envié para el Congreso, porque apareció después que entregué la ponencia. Y quisiera que vean la relevancia que están teniendo este tipo de investigaciones. Este artículo refiere a una metodología sistemática para identificar las plantas en textos históricos. Y trae un caso de estudio basado en un texto de farmacología bizantino de Juan el médico llamado Terapéutica. Este tipo de estudios que están tomando textos farmacológicos medievales y están tratando de reconstruir la utilidad, primero el nombre de las plantas, la identificación taxonómica y luego la utilidad medicinal de plantas que fueron utilizadas en la Edad Media, está muy en boga en este momento. En particular porque se produce ahora hablo de la perspectiva literalmente de historia de la medicina. Aviso que quedan 5 minutos. Ok, gracias, Celina. Desde la perspectiva de historia de medicina, lo que se está viendo es en algún punto un agotamiento, un ritmo de agotamiento cada vez mayor de los medicamentos que se están usando. Los medicamentos fenecen, digamos así, o quedan en desuso cada vez más rápido, y por lo tanto hay una necesidad cada vez más significativa de encontrar nuevos medicamentos para nuevos usos. Y hay una suerte de revival del conocimiento farmacológico antiguo, pero también medieval, que se están dando en diferentes áreas.
Un historiador, filólogo, por ejemplo, llamado Alan Tuweill, dirige él es de origen belga y está trabajando en Estados Unidos en este momento, y dirige un instituto que tiene que ver con la investigación de textos antiguos para encontrar plantas que puedan tener usos medicinales en nuestro tiempo. Y este artículo que estoy mostrando en pantalla en este momento revela que se abre un campo potencialmente muy fértil de trabajo para todos aquellos que trabajan con textos medievales. Lo voy a decir de otra manera. Maimónides escribe una enciclopedia que tiene 405 medicamentos, a cada uno de los cuales les agrega su sinonimia para saber cómo se llama ese medicamento en diferentes idiomas y por lo tanto en diferentes geografías del mundo que colectivamente hablaba árabe como lengua franca. El asunto es, ¿fueron estudiados al día de hoy todos esos medicamentos con sus propiedades farmacológicas? La respuesta probablemente sería no. Y eso abre entonces un campo de estudio muy interesante para lo que se llama la etnofarmacología, es decir, la conexión entre saberes ancestrales, populares y locales sobre el uso medicinal de ciertos recursos y la potencialidad de esos mismos recursos para poder ser expandidos e integrar el arsenal terapéutico de la medicina del siglo XXI. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos en tiempo y lo último que quiero decirles a todos es muchas gracias por su atención. Mi ponencia ha concluido. Ahora sí. Muchas gracias, Jaime. Sumamente interesante todo lo que nos has dicho y desde luego la importancia de este tipo de estudios para establecer las líneas de la transmisión, la autenticidad, etcétera. Pasamos entonces ahora, le damos la palabra a nuestro amigo también siempre participante, Abel Agüero. Adelante, Abel. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberme invitado, antes que nada. Yo voy a leer un artículo que se llama Un proyecto de regla monástica femenina en el siglo XII. Análisis médico y social de la carta sexta de Eloísa a Abelardo. Yo me llamo Abel Luis Agüero, soy doctor en medicina y en este momento soy profesor regular, profesor consulto adjunto de Historia de la Medicina y Humanidades Médicas y director del Instituto de Historia de la Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Voy a leerles primero el resumen para que estemos todos bien compenetrados de lo que vamos a estudiar. 11 años después de su última separación, Eloísa, abadesa del monasterio de Abelar del Paráclito, recibe por error un manuscrito de la Historia Calamitatum de Abelardo y por esta circunstancia le escribe, iniciándose una relación entre ambos por medio de la correspondencia. El motivo de estas cartas es variado, aunque en ellas vibra a veces el destello del viejo amor que los une. De las cartas de Eloísa, una de ellas se destaca ya que solicita a Abelardo que haga un proyecto de regla de San Benito adaptado a las mujeres, pues hasta ese momento solo existía la regla para varones. En la misiva, además de los asuntos religiosos, se tratan otros materiales y sociales, como las ropas, los alimentos y bebidas, el trabajo o el comportamiento con eventuales huéspedes que será objeto y comentario de este artículo en forma excluyente. Así que bueno, en la introducción diríamos, las mujeres son la encarnación del pecado. Fue por culpa de Eva y que Adán desobedeciera al Señor y ambos fueran expulsados del Edén. Por esta causa es que Cristo debió encarnarse y morir en sacrificio para nuestra redención. Sus encantos hacen que el hombre caiga en sus redes y haga cosas indebidas para conquistarlas. Estas y otras ideas similares fueron las predominantes cuando en la primera mitad del siglo XII desarrollaron sus vidas Pierre Abelardo, de 1072 al 1142, y Eloísa, circa de 1092 y 1164, hija ilegítima del senescal Gilbert de Garland,
y una de las damas de la alta aristocracia. Habrá que esperar una generación posterior para que las ideas de la Languedoc, surgidas en el sur de la actual Francia, pudieran filtrarse hacia el norte y traducidas a la primitiva lengua francesa, aliviaran en parte la sujeción femenina a una sociedad patriarcal. Apoyados en las autoridades paganas y reforzadas por la fe en Cristo, el silencio y la obediencia serían dos virtudes femeninas altamente valoradas. En la voz de San Pablo surgía esta advertencia bíblica: las mujeres, cállense en las asambleas porque no les toca a ellas hablar, sino estar sujetas como dice la ley. Esto es la carta a los Corintios 14, 34, 35, que está citada por Rivera Garretas, María Milagro, en Textos y Espacios de Mujeres de Europa. Así pues, la infortunada pareja vivió en una época en la que la sociedad, regida por costumbres patriarcales, sostuvo, como en toda la Edad Media, una misoginia absoluta. En cuanto a las mujeres, las poquísimas que poseían alguna ilustración veían con recelo o temor colocar alguno de sus pensamientos por escrito. Es más, las pocas que se atrevieron a hacerlo recurrían antes que nada a disculpar la osadía de que siendo mujeres se atrevieran a expresar ideas por escrito. Valga por ejemplo las citas del siglo X de Roswitha de Gansein y la de Christine de Pizan en el siglo XV para ver lo extendida de esta costumbre. Dice Roswitha en la carta a ciertos sabios favorecedores de este libro, abro cita: óptimamente nutridos y consumados como sois en la perfección del conocimiento, considerasteis digna de vuestra admiración mi obrita de mujercilla despreciable, al juzgarse darse en mí cierto conocimiento de las artes, aun cuando la sutilidad de éstas en gran medida repase mi mujeril talento. 5 siglos después, Christine de Pizan describe las dificultades de las mujeres en su tiempo con estas palabras: filósofos, poetas, moralistas, todos parecen hablar con la misma voz, todos, para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y naturaleza, se inclina siempre al vicio. Si bien es cierto que Christine de Pizan, al idear una sociedad solamente de mujeres, emprendió por fin una defensiva de su sexo. En la citada obra de Rivera Garretas, que la citamos como la epístola de San Pablo, se aventura una hipótesis acerca de que las supuestas excusas sobre la necesidad femenina que ponían las autoras, o sobre la necedad femenina que ponían las autoras, era un conjuro o un rito de paso tan común en la Edad Media entre los caballeros en sus actividades. Literariamente se podría, si se acepta la hipótesis, asimilar este acto a de humildad con, por ejemplo, lo que aparece en las posteriores novelas de caballería, donde el héroe, antes de la aventura, aparece cruzando un curso de agua con un conjuro de purificación. Ejemplos de ello se encuentran en el Curial y Güelfa, Amadís de Gaula, el Palmerín y otros. Paradójicamente, en la carta 6 de Eloísa no aparece la habitual disculpa por escribir. Es de suponer que ello ocurre por ser una correspondencia privada con quien había sido su marido, quien además conocía de sobra su capacidad intelectual. La sexta carta. Aparentemente la correspondencia entre Abelardo y Eloísa comienza en el año 1132 y las ideas y pedidos de una regla para mujeres toma forma entre los años 1136 y 1139. En realidad, la intención de la carta sexta de Eloísa es la de pedir a Abelardo que les envíe un modelo de regla femenina para aplicarlo en el Paracleto. Comienza entonces con una introducción de orden personal en la cual explicita su dolor sin mencionar la causa, monja y abadesa a su pesar, y escribir a quien es un amor prohibido. Pero superando este pesar, pasa posteriormente a la causa de la epístola expresando, abro cita: y así todas nosotras, siervas de Cristo y en Cristo hijas tuyas, hoy te pedimos suplicantes a tu paternidad 2 cosas que consideramos sobremanera necesarias. La primera es que te dignes a instruirnos acerca del comienzo de nuestra orden religiosa y sobre la legitimidad de nuestra profesión. La segunda es para establecer nuestras reglas, y es que envíes por escrito aquello que sea propio de las mujeres, que describas por entero los hábitos y costumbres de nuestra confesión.
Cierro cita. Continúa el pedido enumerando la lista de las necesidades espirituales, sociales y materiales que necesitaba la comunidad. Como ya fue aclarado en el resumen, el presente artículo solamente se ocupará de las dos últimas, pues el autor es médico y no teólogo. El texto de Eloísa es algo desordenado en los temas que solicita, por lo cual se ha preferido no seguir la redacción del mismo, sino dividir el estudio en dos centros de interés que se enuncian a continuación: la ropa de las monjas, su trato con posibles huéspedes, el trabajo de las religiosas, las comidas, la higiene y misceláneas. La ropa de las monjas. Es el primer tema que trata la carta de Eloísa. La regla original de San Benito regula el tema en su capítulo 36, cuando dice que respecto de la ropa de cama, que debe ser adecuada a criterio del abad. Y en el capítulo 60 está dedicado a la ropa y el calzado. En este último se indica que el abad distribuirá la ropa abrigada o no según el clima de la región. Estos vestidos eran para cada uno: 2 cogollas, 2 túnicas, un escapulario, medias, zapatos y ropa interior. Todo ello comprado en la región y lo más barato posible. El comentario de Eloísa dice que las ropas compradas según la regla no son adecuadas para las mujeres, y se pregunta cómo usar calzoncillos de lana ajustada cuando es un inconveniente por el flujo menstrual femenino. Una observación adicional surge más adelante en una observación hablando cerca del cumplimiento de las normas, que menciona que los canónigos regulares, regidos por la regla agustiniana, se les permite comer carne y usar ropa de lino, y se pregunta, hablo cita, si nuestra debilidad puede equipararse con su virtud, ¿acaso no podría equipararse como poco? No es mucho más abunda en este comentario, que aparentemente era uno de los temas principales de la petición. El trato con posibles huéspedes. La recepción de extraños en un cenobio femenino en sí es un tema delicado, máximo cuando no estaba prevista en una regla para varones. El capítulo de la regla dedicado a ello es el 53 y se estipula que los huéspedes serán recibidos con honor en nombre de Cristo y que comerían presidiendo la mesa junto al abad luego de haberles lavado las manos y los pies. Estas condiciones hacían que Eloísa tuviera serias dudas expresadas como: ¿es que acaso conviene a nuestros votos que la abadesa coma junto con ellos que asila? Cierro cita. Refuerza esta idea la duda de si es conveniente recibir a huéspedes masculinos porque, dice Eloísa, la convivencia de los hombres y mujeres conduce a la ruina de las almas, sobre todo en las comidas, donde somos dominados por la ebriedad y el exceso y por el vino. Cierro la cita. Al mismo tiempo, lamenta que ¿acaso no se verá con irritación que ofendemos a los hombres, de cuyos beneficios estamos tan necesitados los monasterios del sexo débil? Esta duda y al mismo tiempo el temor a las represalias están no solamente expresadas por el juicio de la abadesa, sino que la fundamenta con citas de autoridades cristianas como San Jerónimo o paganas como Ovidio y su arte de amar. Pero no solamente en las mujeres se ve la precavida Eloísa una oportunidad de pecado. La regla de San Benito prescribía que los monjes jóvenes no debían dormir en lechos contiguos, sino separados por las camas de un monje anciano. Para Eloísa, también la debilidad de la carne es un problema que achaca más bien a la oportunidad de visita de mujeres que viven en el mundo. Manifiesta Abelardo, abro cita. Y aún, solo si se admitieran mujeres a las que se brindara hospitalidad, ¿no hay en ello algún peligro latente? Ciertamente, para seducir a una mujer, nada hay más propicio que el propio atractivo femenino. A eso se debe que el mismo San Jerónimo, agrega ella con una cita, aconseja a las mujeres virtuosas no tratar con las que no lo fueron. Así pues, aunque deja a criterio de Abelardo el problema del hospedaje, es de suponer que Eloísa es contraria a darlo. El trabajo de las religiosas. El problema del trabajo es uno de los puntos en los que más énfasis se pone en la carta. El ora et labora, pilar de la regla monástica del San Benito, se trata en el capítulo 38. En él el trabajo considera dos formas de trabajo, manual y lectura espiritual.
Las horas que se dedican a cada uno están perfectamente regladas, además de la subordinación que tienen respecto del servicio religioso. Tratándose de monjes varones, las tareas son más bien rurales y acordes a la edad y fuerza de cada uno. La imposibilidad de que solo monjas hicieran lo mismo es puesta de manifiesto por la abadesa. Aunque no lo menciona en la misiva, es evidente que Eloísa desecha la solución de Cluny. La solución de Cluny era tener siervos que trabajaran varones, y el monje no trabajaba para ellos, los dirigía. Ya se ha visto las reservas que expuso en la presencia masculina en el cenobio. Iguales o mayores peligros se enfrentarían si entraran al mismo tiempo siervos para el trabajo. Pero si las fuerzas de las mujeres son escasas, el problema subsiste. Comenta, ¿dónde se ha visto en los conventos femeninos cosechando o teniendo por costumbre las labores de campo? ¿Quién hay que no vea que se aleja de la prudencia y de la razón? Sí, imponiendo una carga que no es considerada a la salud de aquel a quien se le ha impuesta, pueda para asegurarse que la actividad sea proporcional a las fuerzas dadas por la naturaleza humana. Cierro cita. Basada nuevamente en San Jerónimo y en San Gregorio, reclama que las concesiones que la regla hace respecto del trabajo de los niños y los viejos sean extendidas a las mujeres. Basada en eso, sostiene que el ejercicio de la abstinencia del mundo y la continencia de los deseos carnales bastarían para equiparar a las congregaciones femeninas con las masculinas. Incluso es más, opina que el mundo secular debía ser tan observante como el monasteril en todos los aspectos, salvo la licencia de poder contraer matrimonio. Fundamenta estas ideas con citas del libro de la continencia de San Agustín y de la epístola a los romanos. En casos excepcionales, Eloísa admite, abro la cita, esto no es dicho para que rechacemos el trabajo corporal, cuando la necesidad lo exige, pero no consideramos gran cosa lo que sirve al cuerpo, pues lo que sirve al cuerpo estorba la celebración de los oficios divinos. Resulta llamativo que en esta defensa, para conseguir labores manuales apropiadas, Eloísa no proponga ninguna. Ello hace suponer que para la abadesa lo importante en las tareas monásticas podían ser los servicios religiosos y las meditaciones espirituales en lo manual. Las comidas. Siguiendo a Humberto Eco, la Europa medieval hasta el siglo X fue una tierra de hambre y miseria, y en esa época se escribió la regla de San Benito. Posteriormente, la sedimentación paulatina del hombre social, del orden social, la mejora del clima y en ciertos inventos permitieron un alivio de la población y un aumento demográfico que elevó con los años la cantidad de personas hasta aproximarse a los de la época romana. A la hambruna crónicas que debilitó y disminuyó a la población, siguió entonces un cierto bienestar. En el caso especial de la agricultura, una serie de medidas pudieron penetrar en el ámbito rural. El primer paso lo dieron los aperos de caballo de tiro. En la antigüedad el caballo de tiro se enjaezaba con un yugo en el cuello que no le permitía rendir, pues al tirar se estrangulaba. El invento de un collar rígido apoyado en las paletas del equino permitió mejorar su rendimiento. Además, la invención del arado de metal, con ruedas, reja inclinada y vertedera para tapar el surco sembrado, mejoraron las cosechas en los terrenos con buena capa de tierra. Si a ello se le agrega el difundido cultivo de legumbres que aportaban proteínas a una dieta carente de carne, se puede pasar a una mejora alimentaria, pero sin olvidar el recuerdo de la hambruna. En la regla benedictina, las comidas estaban previstas en el capítulo 39. Según lo prescripto, se servían 2 platos por comensal, para que los que se conformen con uno puedan dejar el otro para los que apetezcan más. La carne de cuadrúpedos estaba prohibida, pero si se consiguen, puede haber frutas y verduras. El pan se calcula en 1 libra diaria por monje y estas medidas pueden aumentarse en caso de que el abad tenga en cuenta el trabajo pesado de alguno de ellos. El vino no es recomendado, pero a quien le apetezca puede ser de una émina. Bueno, hemos encontrado que son 250 centímetros cúbicos, es decir, un vaso lleno, por comida. Las horas de la comida están marcadas
de acuerdo a la estación en el capítulo 41. En otros capítulos se colocan algunas excepciones. Semanalmente los monjes deben turnarse para servir la mesa. Ellos podían comer 1 hora antes pan y vino. Lo mismo ocurría con los débiles y enfermos, a los que se permitía comer carne. La carta de Eloísa pone mucho énfasis en la comida, donde vuelve a poner de relieve una afirmación que aparece en muchos de los pasajes de la epístola: la debilidad de la mujer respecto de la fortaleza de los hombres. En efecto, encara la situación afirmando: para que fuéramos indulgentes con las comidas de forma más segura y suave, la misma naturaleza proveyó nuestro sexo de una mayor sobriedad. Cierro cita. Como ya se ha visto, en este caso una de las mayores preocupaciones, pues ve en él un gran peligro para el alma. Sin embargo, la tranquiliza un tanto el hecho de que, según Macrobio en las Saturnalias, que a su vez cita a Aristóteles, las mujeres poseen un cuerpo húmedo, en tanto que los viejos lo tienen muy seco. En consecuencia de ello, es que al entrar en el cuerpo femenino el licor, se diluye más en el agua de las féminas, que por esa causa lo toleran mejor que los ancianos. La observación de esta cita puede basarse en la teoría de los 4 elementos, que seguramente la abadesa conocía. Pero por esa causa, grandes cantidades de vino difícilmente llegan al cerebro, según decía ella, proposición que contradice al citado Aristóteles, que hizo del corazón el órgano central del pensamiento. Otra razón de la resistencia al vino de las mujeres. Perdón, Abel, te quedan 5 minutos. Muy bien. Otra razón de la resistencia al vino para las mujeres explica que ellas tienen más orificios que el hombre, comunicando con el exterior, y pueden despedir por ello los efectos alcohólicos. Una vez explicado su pedido, vuelve a dedicar largos párrafos contra el vino o contra cualquier licor alcohólico, por fermentación, jugo de frutas, mezclado con miel o con hierbas, y muchos otros en los que evidentemente considera un gran peligro para la comunidad. La higiene. No fue la Edad Media una época que se distinguiera por sus cuidados higiénicos, y no muchas de sus gentes siguieron consejos tan sencillos como el de: si quieres conservarte sano, lávate con frecuencia las manos, que una generación después de Abelardo y Eloísa preconizaron la escuela de Salerno. La regla de San Benito, sin embargo, da algunas prescripciones, si bien están dispersas en distintos capítulos. Se sabe así que al terminar el servicio de las comidas de la semana, el hermano que no finaliza debía lavar y tender las toallas con los que cada monje se lavaba las manos y los pies, y lo mismo sería con los huéspedes que recibieran en la abadía antes de cada comida. Los enfermos pueden bañarse, pero a los monjes jóvenes se la va a tratar de que lo hagan lo menos posible. Aunque nada lo indica en la carta de Eloísa, no hay razón para especular que estas reglas no se hubieran cumplido. La miscelánea. En esta sección trataremos brevemente algunos temas marginales al propósito de este artículo, pero que han llamado la atención durante su lectura. Natalia Jakubecki ha publicado un artículo en el cual se estudia los posibles pecados de Eloísa, y ha cometido, al correr del cálamo, ella dice que hizo Eloísa. En el comienzo de su carta, comienza Eloísa que, no pudiendo refrenar sus sentimientos respecto de Abelardo, le escribe: abro cita: pues tu mandato ha puesto freno a mi irremediable dolor, me contendré al menos de escribir aquello que en el discurso no es difícil, sino imposible de refrenar. Según las posibilidades de caer en pecado que enumera Jakubecki, el silencio impuesto para Abelardo tendría ese fin. Las leyes de la carta de Eloísa son mencionadas en un párrafo sacado de lectura de contexto. Las leyes de la carta de Eloísa son mencionadas en un párrafo que, sacado de contexto, asombra a que lo lea por primera vez en la correspondencia. En uno de sus párrafos dice textualmente: donde no exista ley, no habrá delito. Palabras que, curiosamente, siglos después, y casi sin variantes, se repiten en las cartas persas de Montesquieu, aunque en esta ocasión con un sentido anarquista que no es el de las escrituras. Finalmente, una frase de Eloísa merece un análisis llamativo. Dice al respecto del origen del pecado: pues al no ser que el alma sea corrompida previamente por una voluntad perversa, no podrá haber pecado en el cuerpo por aquello que venga del exterior. En el siguiente siglo, Santo Tomás de Aquino daría una diferente interpretación al tema. El alma, diría el Aquinate,
por su propia esencia, tiende a la santidad, pero ella es informada del mundo exterior por los sentidos, cuyas sensaciones pasan por un concupiscibilis y un irascibilis, que las tiñen emocionalmente. Finalmente, y luego de otros pasos, las sensaciones llegan a un nivel superior donde existe el intelecto y la voluntad, y donde la voluntad humana debería evitar las cosas pecaminosas para así informar al alma. Así pues, las conductas erradas derivan de la poca voluntad puesta por el sujeto para repeler malas tentaciones o por errores en la percepción de los sentidos, culpa del cuerpo pero nunca del alma. Bueno, y después aparece un inicio del mito. Juan de Meung, en el Román del Arroz, hace alusión a la pareja y a su historia alrededor de 1280, además de que tradujo la obra de la abadesa. El triste relato de la vida de Abelardo era ya frecuente en el pueblo parisino. De ahí en más, la fantasía y la verdad sobre ellos comenzaron a tener vida propia hasta transformarse en el mito que pervive hasta nuestros días. Bueno, muchas gracias por haberme prestado una cierta atención y les pido disculpas por la mala lectura. Lo que pasa no, es al que... contrario, muy interesante este No, mix entre la medicina y la higiene y la moda monacal. Pasamos Sí, no. ahora Quiero, mira, disculparme de la mala lectura, porque me opero la semana que viene de cataratas, entonces no veo bien. No, pero para nada, a mí me pasa lo mismo, así que estamos igual. Bueno, pasamos entonces ahora a la tercera exposición. No sé quién de los dos va a leer o si van a dividir, etcétera. Como siempre, a los 15 minutos les aviso. Así que adelante, Mayra o Pablo. Hola, buenos días. Yo soy Mayra Powey Bravos. También voy a presentar a mi colega Pablo Rojas Olmedo porque compartimos cátedra en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Allí soy docente de las materias de Epistemología e Historia de las Ciencias Naturales y Formales y en la cátedra de Historia de la Filosofía Medieval y el Renacimiento. Mi carrera de grado la hice estudiando la figura de Leonardo da Vinci con distintos enfoques epistemológicos. Actualmente estoy haciendo el doctorado en la UNTREF de Epistemología e Historia de las Ciencias y hace unos años a Pablo, que es amigo de la carrera también, lo invité como a estudiar a Leonardo, así que estamos ya hace unos años juntos estudiando algunas cuestiones conceptuales de Leonardo, la recepción de la Edad Media y de la filosofía antigua en Leonardo y en los fragmentos de los manuscritos. No sé si Pablo querés agregar algo más sobre vos. Bueno, y Pablo también tiene un área, además de filosofía, está en Historia del Arte 2, que es Historia sobre el Renacimiento, si no me equivoco, en la carrera de Bellas Artes. Exactamente. ¿Van a pasar alguna diapositiva o algún PowerPoint? Sí, tenemos un PowerPoint, pero no lo enviamos, no sé si podemos compartirlo. Bueno, ¿querés que lo comparta, Pablo? A ver, habilitamos entonces. Sí. ¿Lo compartís vos? Sí, a ver. ¿Pueden? A ver, ahora. Se ve bien. Sí. Bueno, nosotros, lo que pasa no voy a poder leer después el trabajo. A ver si. No, ahí no. Un segundo, disculpen. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, nosotros preparamos esta ponencia titulada Dos modelos de análisis para la interpretación del tiempo de Leonardo da Vinci, en el cual establecimos que encontrar una noción del tiempo que sea homogénea, del tipo de una definición en Leonardo, puede presentarse como una tarea compleja.
Sin embargo, sí se pueden identificar con mayor facilidad las diferentes características en las que el tiempo vinciano es presentado. Para ello tendremos en cuenta algunos fragmentos disponibles en los diversos cuadernos de nota de Leonardo. Hemos seleccionado algunos fragmentos que aluden al tópico y ayudarán a construir una línea de interpretación. A partir de los fragmentos proponemos una doble división. Encontramos que Leonardo utiliza la noción de tiempo, por un lado, siguiendo la tradición literaria latina bajo dos fórmulas: la verdad es hija del tiempo y el tiempo como consumador de las cosas. Y por otro lado, Leonardo sigue la tradición aristotélica de la física, particularmente. Los códices vincianos presentan tres características particulares. Una, la disponibilidad actual de los cuadernos y de los folios no abarcan la totalidad de los escritos que Leonardo hubiera realizado. Dos, la dificultad para fichar dichos cuadernos, ya que se estima que algunos de ellos pueden contener comentarios durante 20 o 40 años de anotaciones manuscritas. Y por último, estos escritos nunca tuvieron la intención de ser publicados. Incluso el conocido Tratado de la Pintura fue una recopilación de folios hecha por su discípulo, Francesco Melzi, tras la muerte de su maestro en 1519. En consecuencia, ¿Quedó congelado? Sí, Sigo leyendo un poquito yo, así A ver, seguimos bastante bueno ella. Bueno, le sigo comentando yo un poquito. En esta primera diapositiva están expresados cuáles son los códices que utilizamos para hallar los fragmentos de Leonardo. Con respecto al tiempo, hay un montón de códices. Muchísima ira desapareció. sí, a ver, o se salió el compartir de pantalla. Sí, Lo vemos de nuevo, a ver. se desconectó. Ahora vemos si... Claro, al desconectarse ahora se conectó de nuevo, pero se salió. Ahora sí se está bien. Bienvenida otra vez. No sé si se me escucha. sí. Sí, se escucha bien. Bueno, en esta... Y bueno, recién vimos el ¿ahí estoy? Ah, sí. Gross. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. No, que estábamos en las ediciones críticas y la última que usamos es de Burukua y Kwiatkowski, que es la edición rioplatense sobre los cuadernos de notas de Leonardo. Y también ahí en el PowerPoint seguramente está el link si quieren acceder a los manuscritos digitalizados. O sea que se puede ver de primera mano estos manuscritos. Bueno, yo les sigo comentando. La primera lo hacemos así como un ida y vuelta con Maíra. Les voy a contar la primera parte brevemente, que es sobre el tópico en clave literaria, que son una serie de fragmentos que hacen referencia a la literatura clásica latina. El tópico del tiempo, Leonardo, en general renacentista en clave literaria, puede enmarcarse tentativamente bajo dos siguientes rasgos. El tiempo, el primero, como revelador de la verdad, como con la fórmula latina Vuelta Fili Temporis, y el tiempo consumador de las cosas, con la fórmula Tempus Edax Rerum. Esta aparición temática marca la noción del tiempo en su virtud positiva para el desarrollo de la condición humana, el conocimiento y la memoria, y en su virtud negativa, que marca el carácter inevitablemente moral de lo que el tiempo arrastra,
Estas dos temáticas aparecen en los fragmentos de Leonardo. Acá tenemos el primer fragmento ilustrativo, que es la verdad solo fue hija del tiempo, y es una expresión que acuña una larga utilización iconográfica en el Renacimiento. Fritz Axel, uno de los principales teóricos de la iconografía renacentista, tiene un texto que se llama Vuelta Willia Temporis. Sin embargo, el origen de este fragmento sería de un verso del propio Berio en las Notes Atticales, en donde dice una traducción aproximada: alguno de los antiguos poetas cuyo nombre no está en mi memoria dijo, la verdad es hija del tiempo. El uso que se le asignó a este lema es de carácter moralista. El tiempo es revelador de la verdad, es decir, la misma acción temporal trae verdad ante la calumnia. Así como la marca del historiadora Simona Cohen, de temple moral no solo está dado por su contenido de raíces cristiana, por ejemplo, en la traducción de la Vulgata del Salmo 84, que dice: la verdad ha brotado de la tierra y la justicia ha mirado desde el cielo, sino que además hace una aparición laica en una fábula moralista de León Battista Alberti, que se llama Philodoxus, que es alrededor de 1426, en la que se personifica a la verdad, a la Aletheia, como hija de Cronos, tiempo, y Nimia, la memoria. En consonancia, también podría postularse como fragmento moralista acerca del tiempo los de Leonardo. A modo de ejemplo, en el Códice Atlanticus, en el que se indica que no hay que lamentarse por la fuga del tiempo, porque por medio de la memoria se podrá tomar distancia de su tránsito, además de otro fragmento más del Códice Triuxiano, en el que dice que la vita bene expensa lungae, la vida bien gastada es larga. Esto conlleva a sostener que el efecto del tiempo trae consigo resultados que se pueden evaluar según sus consecuencias o sus efectos moralistas. Hay una segunda frase, que es esta, la que aparece en la presentación, es la expresión luchana o tiempo consumador, que aparece en los manuscritos, pero que pertenece también a un texto de Ovidio en la Metamorfosis. Pero nosotros tenemos en la siguiente una comparación en donde aparece la conocida fórmula. Cuando decimos conocida fórmula, son fórmulas que transitaban en un discurso renacentista, y que Leonardo hubiera traducido como tiempo consumador de las cosas. Este fragmento aquí tiene dos pistas, porque es una hipótesis de Burekua y Piatowski. La primera es que este fragmento aparece con una pequeña sentencia que dice: este libro perteneció a Francesco Bernardini y resultaría ser una copia de la Metamorfosis de Ovidio. Y la que haría Leonardo, ¿se me escucha? Y lo que haría Leonardo sería como parafrasear este pequeño fragmento de Ovidio. Dice, se los leo acá brevemente: oh tiempo consumador de las cosas, invidiosa antigüedad que destruye todas las cosas y consume todas las cosas con los duros dientes de la vejez poco a poco con una muerte lenta. Y vendría a ser como una paráfrasis del texto del latino Ovidio: tiempo devorador de las cosas, y tú se lo sabes que esto lo destruís, y todas las cosas corrompidas por los dientes de la edad, con la lenta muerte, poco a poco lo consumen. El triunfo del tiempo sobre las cosas en los fragmentos de Leonardo se vincula con la transformación y el cambio. Si bien la vejez es un índice ostensible de su paso, en la naturaleza también se manifiestan sus variaciones, puesto que, cito otro fragmento: con el tiempo todas las cosas van variando. En primera instancia, esta cita, todas las cosas van variando con el tiempo, corresponde a una marginalia. Es un pedacito de escrito sobre los efectos del tiempo en la naturaleza, en una página en donde Leonardo describe los efectos de los ríos sobre las montañas. Y en segunda instancia, el carácter de la variación de la naturaleza en relación al tiempo hace hincapié en la noción de destrucción
y deterioro. Acá tenemos dos citas que hacen alusión. En primer lugar, tenemos la de Arundel 56, en donde el tiempo también afecta a las conformaciones sociales. Ahí hay un remarcado que dice: oh tiempo, depredador de la cosa creada, cuántos reyes, cuántos pueblos has tú desarmado, y cuántas mutaciones de estados y varias cosas son seguidas de las maravillosas formas de este pez que muere. Hay un efecto sobre la sociedad, pero también sobre la naturaleza, porque en el Arundel 57 dice: oh, la naturaleza siendo vaga y dándose placer al crear, y hace continuamente la vida y la forma, porque conoce cuáles son los crecimientos de su materia terrestre, y muy voluntariosa, y muy presta crea aquello que al mismo tiempo va a consumir. En este sentido, estas alusiones a la literatura clásica, el tratamiento del tiempo, no es directamente sobre las causas del tiempo, sino más bien sobre los efectos que las personas pueden evaluar, ya sea bajo desde un aspecto moral como desde una observación de los fenómenos de la naturaleza. ¿Querés seguir, Mayra, con lo de Aristóteles? Sí, sigo. Ahí ya cambié de diapositiva. Nosotros encontramos en la noción de tiempo en Aristóteles, en un segmento específico de la física, en el libro 4, en el que se otorga una definición que fue acuñada por la tradición. El tiempo es el número del movimiento con respecto a un antes y un después. Si bien esta definición no nos informa completamente cuál es la naturaleza del tiempo, establece el lazo fundamental con la noción de movimiento. Hay un antes y un después, tanto en el espacio como en las cosas que se mueven, como en la distancia de los eventos con respecto al presente. Esto también lo podemos ver en la metafísica de Aristóteles. Así, Aristóteles en su doctrina presenta la siguiente tesis: que el tiempo continuo no es ni movimiento ni cambio, sino aquel que permite medir dicho movimiento, lo cual establece una distinción de atributos: ser en el tiempo y ser en el número. Esas son las distinciones aristotélicas. Y acá en la diapositiva también podemos ver la noción del tiempo como presente. Esta cuestión de que el tiempo se encuentra entre el pasado y el futuro y nada retiene del pasado. Es una cita de Leonardo. Un segundo que ahí me pasé de diapositiva. En cuanto al ser en el número, esto se sostiene estableciendo unas premisas. La primera premisa establece que el tiempo no es movimiento, pero, sin embargo, sin movimiento no podemos decir que hay tiempo. Y la segunda premisa establece que es gracias a la magnitud que se puede asociar la relación entre movimiento continuo y tiempo continuo, puesto que los atributos locativos del antes y el después permiten establecer una métrica del tiempo transcurrido. Así Aristóteles nos dice: al determinar el antes y después, determinamos el movimiento, y cuando tenemos la percepción del antes y después en el movimiento, decimos entonces que el tiempo ha transcurrido. Este antes y después tiene una función de enlace entre movimiento y tiempo, lo cual lleva a sostener que el tiempo, en tanto continuo, es el número de movimiento según el antes y después. Y podemos también establecer el sentido del carácter del tiempo, según Aristóteles, en cuanto a ser en el número.
el tiempo es número, pero no como aquello mediante lo cual numeramos, sino como lo que es numerado y en cuanto sucede antes y después. Es siempre distinto, pues los ahoras son distintos. Sobre esta cuestión, Aristóteles considera que entre tiempo y movimiento hay una delimitación dada por la magnitud. El tiempo delimita un movimiento al ser número de ese movimiento y un movimiento delimita al tiempo. Y estas indagaciones presentan un punto en común que lo encontramos en la noción de ahora, que opera como la función de enlace que limita y divide el tiempo entre antes y después, y que adquiere también sus propiedades específicas en este sentido, el ahora como extremo límite entre el pasado y el futuro, que es indivisible, puesto que no tiene partes y además de no tener movimiento ni reposo por su naturaleza de ser instantáneo y disoluble. Esto quiere decir que el ahora aristotélico o el instante aristotélico es más bien un concepto evasivo. Ahora voy a pasar a ver esta recepción de Aristóteles en los fragmentos de Leonardo. La noción... Lo que te- Sí. Ah, pensé que alguien había hablado. Bueno, continúo. Sí, quedan 5. Para Leonardo, ahí en los fragmentos, 5 minutos quedan. Sí, bueno, 5 minutitos quedan. 5 sí, sí. Esto es cortito. Entonces, tenemos la noción del tiempo como ser en el número, en el cual Leonardo, en los manuscritos pertenecientes a la Biblioteca Nacional de Francia, establece ciertos principios para casi axiomáticos para hablar sobre el movimiento. Y establece nociones como si una potencia mueve a un cuerpo por algún espacio en algún tiempo, la misma potencia moverá la mitad de aquel cuerpo en el mismo tiempo 2 vueltas sobre aquel espacio. Después también podemos encontrar en Leonardo el instante o el ahora en un sentido aristotélico. El instante no tiene tiempo. El tiempo es causado por el movimiento del instante y la finalización de cualquier tiempo es igual al anterior instante. Estos dos puntos extremos que Aristóteles establecía para medir el tiempo. Y también la noción de tiempo como ser en el tiempo. El agua que tocas del río es la última que aquella que se fue y la primera de aquella que viene. Así es el tiempo presente. Esto también podemos ver ciertas referencias a Heráclito. Acá están algunos de los principios del tiempo que no voy a leer por cuestiones de extensión, y aparte me quedan 2 minutos, pero la tesis de Leonardo es una tesis que habla de que el instante está en el tiempo y es indivisible. Y acá hace una analogía con la geometría, en la cuestión de que sea indivisible. El tiempo es indivisible y solo puede ser afectado por la numeración a partir de esta analogía geométrica y el movimiento. Paso a leer nuestras conclusiones después de realizar estos estudios de los fragmentos. Y establecimos que no hay una noción homogénea del tiempo en Leonardo, sino que se puede construir una bajo estos dos modelos de análisis, o el literario proveniente de la tradición latina o el aristotélico. Pero hay una cuestión en común entre estos dos modelos, que es al tiempo lo conocemos no por sus causas, sino por sus efectos. Y por último, en cuanto a la descripción que hace Leonardo sobre el tiempo, no presenta ninguna ruptura con la tradición aristotélica. En otras cuestiones de ciencia o de estudios de la naturaleza,
sí las presenta, pero en este caso sigue muy fiel a Aristóteles. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por prestarnos atención. Muchas gracias. Muy, muy interesante la ponencia. Tenemos unos pocos minutos, así que yo invito a los ponentes a que hagan un comentario entre ellos y luego a las personas que están conectadas, que quieran intervenir, por favor, para que acá el operador Nicolás les habilite, levantan la mano, de la manito del aparato, así pueden intervenir. Acá un comentario acá, hay de un asistente, si me permiten leerlo, Sí, por favor. de Sandra Lince Salazar, dice: Abel, mil gracias por esta ponencia. Desocultar, creo que diría, el pensamiento de las mujeres a lo largo de la historia del pensamiento es una tarea urgente para quienes nos dedicamos a la filosofía. Veo que en esta carta sexta de Eloísa se puede identificar distintos asuntos que después trataron otras filósofas, como bien lo decía, por ejemplo, Cristina de Pizan, en La ciudad de las damas. Además de esta relación con Pizan, yo pensaba en las anotaciones que hace sobre la menstruación, la sensualidad y deseo femenino, asuntos que fueron tratados con gran detalle por Hildegarda de Bingen, quien incluso en sus tratados de medicina, entre todos los remedios que propone, se encuentran algunos para los dolores menstruales. También sabemos que a ella se le atribuyen importantes descubrimientos sobre el placer sexual femenino. ¿Habrá alguna influencia de las inquietudes de Eloísa sobre pensadoras como estas, o será que estos asuntos eran de común preocupación entre las mujeres medievales, pero han quedado relegados? Esa va dirigida para Abel. Muy bien, mantenemos entonces ahora esa cuestión, porque yo también quería referirme tanto en realidad a la ponencia de Abel, pero también indirectamente a la de Maimónides en cuanto a la farmacología, que yo creo que a la medicina y al espíritu médico de la tardía antigüedad y la alta edad media se debe una modificación en el criterio religioso, inicialmente hebreo, del Génesis, ¿no es cierto? Con dolor parirás tus hijos, la idea de que la mujer, por haber sido la introductora del pecado, tenía que sufrir como mujer, con sus dolencias de mujer, el parto, la lactancia, las enfermedades propias de la mujer, los dolores menstruales, los deseos insatisfechos porque tenía que estar sometida a los deseos del varón, eh, la imposibilidad de sentir un placer legítimo sexual, todos estos aspectos que son de una larga tradición judía, y que los heredó el cristianismo y los heredó también el Islam, y que en muchos espíritus perduran todavía como una resonancia mental, totalmente inconsciente, pero real, ejercen un influjo real en los sentimientos y en la vida. Me parece que a los médicos se debe el haber mirado estas cuestiones de un modo más naturalista y de alguna manera haber visto que la biología también tiene su parte importante. Así que me parece interesante un intercambio y me parece que la pregunta y la consideración que hace aquí la colega es muy pertinente para abrir este debate. Así que los invito al debate y desde luego Abel tendrá que hacer la contestación correspondiente a la inquietud de la colega. Bueno, ¿puedo hacer la contestación? Sí, Así desde ya. luego. Bueno, mira, yo no podría decirte si Hildegarda de Bingen ha podido influir o no en Eloísa. Lo cierto, primero pienso que todas las mujeres debían estar pensando algo. Lo que pasa es que la imposición de que la mujer era ciudadana de segunda, ¿no? Era la causa del pecado, etcétera, etcétera, la misoginia medieval que se demostró en ese momento, impedía que pudieran hablar. Además de eso, Abelardo y Eloísa nacieron una generación antes de lo oportuno, porque son de la primera mitad del siglo.
En la segunda mitad del siglo, ya las cortes de amor y los influjos de la Provenza, o de, mejor dicho, del Languedoc, llegaron al norte de Francia, ¿eh? Por ejemplo, Chrétien de Troyes, con un montón de gente, y empezaron a valorizar un poco a la mujer. Empieza la valorización de la mujer, empieza la aparición del culto mariano, justamente que la iglesia pone para contraponer al culto cuasi pagano de la, la Madonna, o sea, mi señora, que tenían los trovadores provenzales, ¿no es verdad? Todo eso sí puede ya haber estado en fermento, y para una persona curiosa y lectora como era, y más que lectora, sobre todo que trataba de estar en la realidad del mundo, como era Eloísa, seguramente esas ideas le llegaron antes que a otras, y posiblemente ella haya tenido alguna idea más avanzada en su época que las que tenían otras mujeres, que seguramente más bien se resignaban a su triste condición femenina, en lugar de poner en relieve que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, ¿no? Eso es un poco lo que yo diría. No se te oye, Celina. De Susana Violante, que también parece importante por esto de las adjudicaciones, ¿no? Estos robos inconscientes de identidades femeninas. Sí. Por favor, ¿podrías leer, por favor? Dice Susana, dice, también es interesante revisitar la obra médica de Trótula de Salerno, que estuvo vigente hasta pasado el siglo XVI, pese a habérselo adjudicado, entre otros varones, a su marido. Efectivamente, cuando una mujer hacía algo Sí, interesante, se consideraba que había un varón oculto detrás. No sé sí. si alguno de los otros dos ponentes, si Jaime quiere comentar algo con respecto a la preocupación de Maimónides por los temas, estos temas novedosos de las mujeres. Parece que el tema de la mujer en la Edad Media está siendo muy importante en la actualidad y no lo podemos soslayar. Así que hay cada vez un crecimiento exponencial, diría yo, más notable del interés por las mujeres en la Edad Media. Hoy no hay ningún medievalista que pueda eh, omitir el tratamiento del pensamiento femenino y de la defensa de las mujeres y de la valoración de las mujeres. Así que muchas gracias también, Abel, por haber traído ese tema. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo fui aludido, Celina, con el tema y estoy tratando de pensar, ¿no? Estoy escuchando a todos tratando de pensar. En los textos de Maimónides no hay una valorización per se de la, digamos, de la función femenina o de las personalidades femeninas en general. En los textos médicos no hay ninguna cita de una, o por lo menos que yo recuerde o que yo registre, no hay ninguna cita de alguna médica mujer, pero hay que entender que Maimónides vive culturalmente en el mundo de habla árabe, mayoritariamente musulmán, donde yo tengo dudas, por lo menos, de que las mujeres pudieran acceder a alguna forma de formación, al estilo de lo que sí pasó en la Edad Media cristiana, por los ejemplos que se están dando en este momento, tanto de Eloísa como Trótula y de Garda, etc. No tengo ningún registro de citas de Maimónides. Yo estudié la formación médica de Maimónides, como dije, en una maestría, en la tesis, y ninguno de los autores que están allí citados, y yo pasé, digamos, yo peiné la totalidad de la obra de Maimónides, ninguno de los autores citados es una mujer. Eso por un lado. Sí hay, desde una perspectiva no médica, sí hay otro rol que Maimónides tiene, que es muy importante, que quizás no es tan relevante para lo que estamos hablando en el día de hoy, que es que Maimónides es uno de los grandes codificadores rabínicos de la Edad Media, es decir, es un tipo que ordena de manera enciclopédica y taxonómica gran parte de la codificación rabínica, y una parte muy significativa de la codificación rabínica tiene que ver con eh, cosas que tienen que ver con el universo femenino. Ejemplo, hay una categoría del pensamiento rabínico que se llama aguna en hebreo. Una aguna es una
Aguné literalmente significa clavada, como si fuera con un clavo, sujetada, digamos, clavada en hebreo. La Aguná es una mujer cuyo marido está desaparecido, ¿cómo se llama? Desaparecido con presunción de fallecimiento. Eso creo que es un término legal en castellano, en nuestra legislación argentina. Claro, el caso de las guerras, ¿no? Por ejemplo, el caso de las guerras. Había dos temas que eran muy relevantes en la Edad Media que tenían que ver con el caso de las guerras, es decir, el marido que se va a pelear, y el otro tema es que el universo donde vive Maimónides es un continuum de influencias que va prácticamente desde los Pirineos o desde un poquito más al sur de los Pirineos y hasta las Filipinas. Ese es el universo de los comerciantes de habla árabe, que son comerciantes Estamos en términos. musulmanes, judíos y cristianos y de otras denominaciones, que se van a comerciar, por ejemplo, en la ruta de la seda o en la ruta de las especias, y que dejan la casa y a lo mejor se van por años. Y había un tema con la mujer que queda con los hijos en la casa, en el hogar, digamos así, con un marido que a lo mejor vive en Egipto como un Maimónides, pero que decide irse a Sri Lanka o a la India a comprar cosas o a vender cosas, diamantes, piedras preciosas, la seda, especias, lo que fuere. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si ese hombre desaparece y en qué condición queda la mujer? ¿En qué condición civil queda la mujer? Si la mujer puede ser considerada viuda y por lo tanto puede volver a casarse o tiene que esperarlo de por vida, y en qué condición queda en el universo de los derechos económicos, es decir, la mujer puede disponer o no puede Perdón disponer que sus te bienes. interrumpa, Jaime, está muy interesante, pero estamos en tiempo y hay una pregunta para vos, así que voy a pedir que es la última pregunta porque ya estamos en términos, ya son las 11 y tenemos que dar paso a la próxima mesa. Así que entonces pido a la persona que quiere preguntar a Jaime que pregunte. Jaime le contesta brevemente y aquí cerramos. Esperamos poder hacer otra mesa próximamente de estos temas tan interesantes de historia de la ciencia. Adelante la pregunta, por favor. Perdón, Jaime, por haberte interrumpido, pero estamos Por, al término ya. por favor. Julio Muchas César, gracias. ¿quiere preguntar? Sí. Sí, muchas gracias, doctor Jaime. Los historiadores musulmanes que escribieron en árabe y cristianos como Al-Kifti, el copto, habló 12 páginas sobre Musa Bey Maimón, y el historiador de la medicina árabe por excelencia, en su texto, Ibn Abu Saiba, que usted citó, llama a Maimónides como a raíz, un título que es conocido en Occidente inclusive para Ibn Sina. ¿Qué comparación puede usted hacer entonces entre este médico musulmán y el médico judío, con el término raíz? Y sin duda es necesario glosarios medievales, no solo de la medicina como usted propone, sino de la filosofía, plurilingües y, como acaba de decir, plurireligiosos. ¿Qué propone usted para hacer ese tipo de glosarios? ¿Algún programa, algún proyecto? Porque la necesidad está, pero ¿cómo hacerlo es la pregunta? Bueno, primero vamos con el tema de al raíz. El concepto de al raíz era un concepto de una especie de líder intelectual y político de tipo comunitario. Es decir, no consigo registrar una equivalencia al día de hoy, pero digamos una persona de mucho prestigio de tipo comunitario en lo comunitario que era como un representante de la comunidad frente al poder musulmán. Hay grandes discusiones acerca de si Maimónides recibió ese título o no. Una cosa es que el historiador diga que él lo recibió y otra cosa es que haya alguna fuente que Maimónides, digamos, firme como al raíz o alguna otra evidencia que haya sido raíz. Esa es una de las grandes discusiones. No sé si haya sido terriblemente relevante, digamos, si lo fue o no lo fue, pero lo que quiero separar es lo que decía Ibn Abi Saybia de él, de lo que él posiblemente haya sido. Comentario, Ibn Abi Saybia es de la generación que sigue a Maimónides y es coetáneo del hijo de Maimónides, o sea que es, digamos, es alguien que lo conoció ya como adulto. Ese es el primer comentario respecto al raíz. Y el segundo comentario es, yo no conozco si existe
y si no existiera, habría que generarlo, una especie de diccionario polisémico de sinónimos de conceptos medievales en el mundo musulmán, perdón, en el mundo de habla árabe, eso es lo que quiero decir, respecto de los términos filosóficos, porque habría que encontrar, digamos, una cierta sinonimia para entender si estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de cosas diferentes. El mundo de habla árabe es un mundo geográficamente muy extendido y además, como yo mencioné colateralmente en la presentación mía, es un mundo de gente que viaja, es un mundo de gente que vive en un sitio y después viaja por el mundo y después recala y eventualmente muere en otro sitio. Es el caso de Maimónides, que hizo una existencia entre Córdoba, Almería, Fez, Israel y Egipto. Entonces hay todo un circuito de lugares y no necesariamente está establecido que la misma palabra signifique lo mismo en diferentes lugares. Sería interesante armar una especie de diccionario de sinónimos para tratar de ver si la misma palabra designa cosas diferentes o si palabras diferentes designan la misma cosa. Este es un punto que creo que sería interesante hacer. Hay que tener un excelente dominio del árabe medieval, si no, no se puede hacer. Y también hay que tener un excelente dominio del griego clásico por lo que los árabes, el mundo de habla árabe importó del griego y del persa, por lo menos, por las influencias del mundo persa sobre del mundo de habla árabe. Muchas gracias. Tenemos una más, ¿no? Sí, hay un comentario también de Susana, que está ahí en el chat, creo que lo pueden ver. Las mujeres autodidactas, ¿no? Que la mayoría fueron maestras, ¿no? Puede ser, Susana, que planteas ahí. Y después Beatriz Reyes, también Oribe, dice, me gustaría tener la respuesta de Jaime sobre qué pasaba con esas mujeres con esposo desaparecido. Bueno, eso creo que es una cuestión muy compleja para una vez que le escuché ese mismo comentario. Había toda una... en un minutito, Jaime, una respuesta y cerramos. Primero para Susana. La verdad que no, respecto a lo que vos comentás, Susana, no lo sé. No puedo comentar nada porque desconozco por completo. Y si vos conocieras algo, me encantaría saberlo porque me parece que yo no leí nada sobre esto. Y esto remite a mi ignorancia, no a mi conocimiento. Con respecto a la segunda, que es un comentario sobre Beatriz, normalmente esto tiene que ver, se termina dirimiendo con una corte rabínica. Es decir, hay un momento en que hay un momento en que una corte rabínica externa tiene que determinar que una mujer cesa en su condición de aguná, es decir, cesa en su condición de mujer con esposo desaparecido, etcétera, con presunción de fallecimiento, y decreta el fallecimiento del hombre, lo cual genera una enorme cantidad de temas y ha generado a lo largo de los tiempos una enorme cantidad de temas y de problemas, porque eventualmente el esposo podría llegar a reaparecer. Hay una novela de Bashevis Singer que se llama Enemigos, una historia de amor, que tiene que ver precisamente con esto y que tiene que ver con una persona que es sobreviviente del Holocausto, cuya mujer presuntamente asesinada por los nazis reaparece cuando el tipo está viviendo en Nueva York. Entonces, y él ya está él ya está con otra mujer, digamos, ya formó una pareja con otra mujer. Comentario. Volviendo al caso de Maimónides, el hermano de Maimónides, que es el que sostenía económicamente a la familia, a la familia, digamos, a toda la familia, para que Maimónides pudiera estudiar, tenía un hermano que era comerciante de piedras preciosas y que hacía el viaje entre Egipto y la India, se llamaba David, y en uno de esos viajes, el barco con la mercadería que David tenía se hunde y David se muere ahogado. Y ese es el motivo por el cual Maimónides se queda sin sustento y empieza a trabajar como médico para poder ganarse la vida, y trabajó como 25 años como médico. En ese caso, Maimónides supo por testimonios de que el barco de David se había hundido y David estaba fallecido ahogado. Pero podría haber pasado que nunca se hubiera enterado y que eventualmente la esposa de David, o sea, la cuñada de Maimónides, hubiera quedado en situación de aguná durante muchísimo tiempo. Esto es algo que se repite continuamente, con guerras y con viajes comerciales y demás. Bueno, muchísimas gracias.